Muy buenas tardes, amigos radioyentes y televidentes. Gracias por estar otro sábado más con nosotros en este su programa, nuestro programa Intramuros.do. Hoy, como cada sábado, estamos llevándole a ustedes importantes entrevistas y comentarios. Nuestros entrevistados de hoy, por razones ajenas a nuestra voluntad y de ellos también, no podrán asistir, por lo cual nuestro programa se centrará en varios comentarios con temas de interés para nuestros radioyentes y para todo el país. El primero de ellos es que nos causa sorpresa un anuncio que vimos el mes pasado, o a principio de mes, mejor dicho, perdón, de una autoferia de la Asociación de Distribuidores de Vehículos Usados, ASOCOVI, que anunciaba un evento de la puesta en venta de 3.000 vehículos para este fin de año. Esto sumado a la feria que realizan los bancos anualmente, realmente le causa a uno sorpresa, puesto que hemos tratado aquí en este programa y a diario en todos los medios se dilucida la problemática de la crisis del tránsito urbano en Santo Domingo y en las principales cabeceras provincias de ahí, del país, principalmente en Santiago. Santo Domingo, Distrito Nacional, el Gran Santo Domingo, Santo Domingo Este y Santiago. Son tres dolores de cabeza en lo que a materia de tránsito se refiere. Sin embargo, las autoridades han tomado varias medidas y disposiciones con el objetivo de descongestionar el parque vehicular en el país, que es la principal causa, conjuntamente con la imprudencia y la falta de consecuencias para la violación a las leyes de tránsito. Por más decisiones que se tomen, por más expertos internacionales como es el caso de japoneses que trajeron, si no se descongestiona el parque vehicular, si no se depura el parque vehicular, ningún esfuerzo va a ser posible. El parque vehicular está lleno primero de chatarras del servicio de transporte público y una gran cantidad de privados también. El ordenamiento del tránsito carece de una serie de medidas regulatorias que permitan una fluidez con mayor fluidez posible el transitar de los vehículos. Sin embargo, las medidas heroicas que hay que tomar, el Estado no ha sido capaz de tomarlas, las autoridades no han sido capaces de tomarlas, porque eso tiene implicaciones muy fuertes y hay que tener un gran sentido de responsabilidad para llevarla a cabo. Nosotros siempre hemos insistido e insistiremos en felicitar al gobierno del fenecido don Antonio Guzmán, que fue capaz de tomar una medida heroica cuando creó la ONATRATE y estatizó todos los vehículos de servicio de transporte público. Con esto no queremos decir, ni estamos sugiriendo que se lleve a cabo una medida similar, ya que la medida se tomó por una situación de emergencia que el país en ese momento tuvo. Pero sí hay que tomar medidas tales como la de tratar por todos los medios de depurar el parque vehicular de las chatarras. Una medida que podría ser es la de realmente prohibirle el marbete de circulación a esos vehículos que no estén en condiciones óptimas para circular. Y eso es fácil porque solo tiene que haber un cruce entre la Dirección de Tránsito Terrestre y la Dirección de Impuestos Internos, en que el vehículo que no presenta un recibo de revisión de
el marbete de, como se le llama, de que el vehículo, supervisión de que el vehículo está en condiciones óptimas para circular y para transportar pasajeros, no se les pida el marbete ni la placa. Tampoco que se le dote de un seguro para que realmente esos empresarios, porque esos vehículos del transporte público de chatarra son propiedades de compañías, no son sindicatos, ni obreros, ni trabajadores, son compañías que son los propietarios de ellos, son compañías de transporte y hay que tomar medidas en ese sentido. Aquí el parque vehicular, que es uno de los pocos países donde todavía tenemos tantos carros de concho, no está realmente regulado debidamente que permita dar un servicio óptimo a la ciudadanía. Y una de las medidas que podría empezar por tomarse sería la de congelar durante un periodo la celebración de las ferias de carros, de vehículos, hasta tanto el transporte, el tránsito no sea realmente depurado, no sea reorganizado y que permita una, una circulación más viable, porque no es viable en las horas donde la persona, el ciudadano se transporta a su trabajo. Utilizar un servicio público en las horas pico, en la tarde y en la mañana, realmente es una odisea que solamente el que por necesidad no lo ha tenido que tomar, no se da cuenta que se puede considerar que eso es la indiferencia de las autoridades. con ese caso se puede decir que hasta un crimen de Estado. Entonces nosotros creemos que con el asunto del tránsito y del transporte deben tomarse medidas ya responsables, al igual que tratar de reducir los accidentes de tránsito, que ya se supone que va por la cifra de casi 2.000 muertos por imprudencia de tránsito todos los años. Y eso se viene tratando desde el año 1979, cuando se declaró el tránsito, los accidentes de tránsito como una epidemia, y no se hace nada. Ni las compañías aseguradoras llevan a cabo una campaña de orientación y concientización para los conductores públicos y privados. Es una indiferencia que se le puede decir que es hasta cierto punto criminal, porque no podemos permanecer con esas acciones porque son acciones criminales, por no decir otra cosa, la que se lleva a cabo con ese manejo temerario e imprudente que hay aquí en el país, que arroja 2.000 y pico de muertos al año, pero sin contar los heridos y los traumatizados. Vamos a unos mensajes y luego volveremos con otra opinión. Otro tema que vamos a tratar hoy para nuestros radioyentes es el que realmente la semana antepasada la cultura en la zona colonial sufrió un golpe histórico demoledor, se puede decir. La librería La Trinitaria cerró sus puertas y realmente ya el espacio de libro en la zona colonial prácticamente se puede decir que está en un porcentaje muy bajo. Que sepamos, hasta ahora solamente hay 2 librerías de las tradicionales que quedan aquí en la zona. Algo que es realmente sorprendente, porque se supone que un centro histórico como es el de la ciudad colonial debe ser objeto de un tratamiento muy especial en cuanto al incentivo permanente de la venta del libro, de la literatura y de actividades culturales. Por ejemplo, tenemos el caso de que en la calle Ravelo, o mejor dicho, en la Caracas, espacio José Martí y Duarte, hay un espacio peatonal de librerías, de libros, y ha dado buenos resultados.
Lo que uno no se explica es cómo que un plan como ese no sea extensivo por parte del Ministerio de Cultura y el Ayuntamiento del Distrito Nacional, como un plan estratégico para fomentar el libro, la venta del libro, en los distintos puntos del país, por ejemplo, de la ciudad capital sobre todo, y en todo el país. Porque, por ejemplo, aquí en la zona colonial se debe diseñar un plan donde existan 3 calles peatonales, que igual que esa de la I de la Caracas, exclusiva para ir. Por ejemplo, la calle de Las Damas, una opinión mía, tiene un espacio donde se celebró incluso una feria del libro, que puede ser precisamente, y hay varias librerías, ahí está los bibliófilos, ahí está la Academia de Ciencias, ahí están ese espacio puede ser un espacio peatonal para la venta de libros, igual que ese de ahí, de la Caracas. La plazoleta Bartolomé de las Casas, ahí en la Meriño con Padre Villini. Puede ser también que a veces se celebran ahí ferias artesanales. Ahí puede ser un espacio permanente de venta de libros. Entonces, otros sitios que podrían las autoridades evaluarla para fomentar el libro y llenar ese espacio que se ha ido vaciando poco a poco con la desaparición de la librería aquí en la zona colonial. Porque no es posible y no tiene razón de ser, y es un absurdo que un centro histórico donde se habla de nuestra memoria histórica, precisamente uno de los espacios que mayor pre- preponderancia deben tener son las librerías. Ya solamente le digo que quedan 2 o 3 en la Noel, en la Mercedes, pero las tradicionales ya se han ido. ¿Qué tú opinas, Jeffy, de eso? Muchísimas gracias, distinguido hermano José Antonio Figueroa, que sé que usted es un doliente, no solo de la ciudad intramuro, la ciudad primada de América, sino de toda la geografía nacional. En lo personal, a mí me llega al corazón cuando se cierra una librería. Recordamos aquellos años de generaciones anteriores, librerías como la librería Pichardo, que del país entero decían, vamos al Conde, a la librería Pichardo. Librería La Trinitaria, que es una estocada a la Casa cultura. Cuello. Yo siempre que tenía el momento y llegaban esos libros de autores nuevos y cosas, vamos a ir a la Trinitaria. Y ahí usted veía también siempre un conversatorio con historiadores, investigadores de primera categoría. La verdad es que creo que deja un vacío, como usted acaba de decir, a los amantes, a las buenas letras, a la cultura. Recuerdo ahí también, ahí en el Conde, en la calle El Conde, un señor, no sé si está ahí, llamado Daniel, que en las afueras tenía alrededor de 200, 300 libros. Él está ahí Pero todavía. cuando uno entraba a donde él tenía la mayoría de los libros, tenía una plaza completa que llegaba al techo, casi al edificio Copelo allá. Él está ahí todavía. Pero incluso lo que es librería y las peñas culturales era algo del centro histórico. Por ejemplo, eh, yo recuerdo que incluso en la Casa Cuello era en el Conde también una de las más emblemáticas también en ese aspecto. O sea que estaba no solamente los bibliófilos, todos esos eventos, esas tiendas de librería, porque era una cuestión de lógica. Estamos hablando de la ciudad colonial, del centro histórico del país. Entonces, eh, nosotros tratando ese tema, hablamos con Abelino Starling, el presidente de la Unión de Escritores, y posiblemente la semana que viene ellos precisamente van a complacernos para venir a tratar ese tema aquí en el programa, conjuntamente con un amigo que recientemente fue integrado, que es Julio César Mota, que fue el primer, publicó el segundo gran libro sobre la historia de los cocolos en la República Dominicana. Y ese tema le vamos a dar seguimiento nosotros aquí. Y es muy posible, porque ya lo tenemos
confirmado, solo falta ratificarlo, que Avelino Stalen como miembro de esa unión de escritores que son precisamente la persona que más le debe preocupar y le preocupa que las librerías tengan espacio porque ese es el mercado de la producción de ellos. Así que esperamos que la semana que viene ampliemos este tema, que es un tema de mucho interés, un tema cultural de mucho interés y ojalá que el Ministerio de Cultura conjuntamente con el ayuntamiento y los ayuntamientos de los de las provincias, las principales cabeceras provincias, tomen en cuenta las iniciativas y se inquieten con este tema. Vamos a un corte musical y volveremos entonces con otro tema de interés para nuestros radioyentes. Otro tema que es de sumo interés y el cual vamos a comentar es el relativo al pedido que hace en la asociación ACOPROVIS, Asociación de expertos nacionales internacional en la venta de viviendas, sector de la construcción. Y es que piden que el Estado dé más incentivos para revitalizar este sector industrial. ACOPROVI, Asociación de productores y vendedores de viviendas. La industria de la construcción, igual que la minería que lo tratamos en el programa anterior con el ingeniero Teodoro, son dos importantes instrumentos de desarrollo para un país que dispone de esos recursos, y eso lo tenemos los dominicanos de manera potencial. Lo que no se explota es a capacidad. La minería, con todos los estudios que ya técnicos y científicos que ya hoy tiene, debe ser fomentada más y realmente potencializar ese gran recurso que el país lo tiene explotado prácticamente, no siquiera media, yo creo que en un 10%, porque de acuerdo al estudio que el país ha hecho en cuanto a recursos y potencial minero que tenemos, el ingeniero Teodoro estableció la gran potencialidad que el país tiene en ese sentido. La industria de la construcción, perdón, es otro instrumento de desarrollo. Eso es potencialísimo. Porque es que la industria de la construcción, y nosotros tenemos la experiencia de cómo se dinamiza una economía y que realmente es un instrumento de desarrollo. Porque es que el abanico que se mueve alrededor de la industria de la construcción recuerda aquel famoso anuncio de una compañía ayer que decía desde la varilla inicial hasta la pintura final. Todo ese proceso que mueve la industria de la construcción genera precisamente un abanico de empresas y productoras que les suplen precisamente a la construcción, y al final los electrodomésticos, que es otro aspecto ya final. Entonces, los dirigentes de ACOPROVI señalan como los factores que las altas tasas de interés y la variación de la divisa es uno de los factores, pero yo diría que hay dos cosas que también tienen mucho que ver con eso. Yo creo que la industria de la construcción debe tener una tasa fija, no solamente de divisa, sino crediticia, facilidades crediticias, donde esa variación que se da cada vez que hay variaciones en la tasa de interés, se la aplican a la vivienda ya adquirida. Eso es un absurdo. Eso hace incluso que muchas veces la gente, después que adquiere un inmueble, termine traspasándolo porque compran una casa con un financiamiento, una tasa de interés, y después resulta ser que se la suben y le afecta realmente su salario. Eso no debe ser. Igualmente que el que debe buscarse la forma
el mecanismo donde el interés, por ejemplo, el inicial de la vivienda, está ya más asequible a la clase trabajadora, porque hay gente que puede pagar una buena renta mensual, pero le es muy difícil un inicial para adquirir un apartamento, una vivienda. Hay países donde hay facilidades a un grado tal, donde el porcentaje para adquirir la vivienda es prácticamente reducido, porque lo que se quiere es dotar a la gente de una vivienda digna y de acuerdo a su alcance, pero hay empresas que financian, abren doble financiamiento, un financiamiento para el inicial y otro financiamiento para el pago de la cuota mensuales, pero que como quiera son dos cuotas. Para una clase media trabajadora que trabaja el hombre y la mujer como quiera es muy forzado. Yo creo que lo mejor es que se establezca, primero, aparte de los incentivos, que se establezca una tasa fija en materia de divisas y otra tasa fija en materia de cuotas de intereses para la vivienda que tienen, que adquieren las personas. Así que nosotros esperamos que ese pedido que hace Acoprovi sea atendido por las autoridades y que realmente es un instrumento de desarrollo que realmente lo estamos desatendiendo. Así que vamos a otros mensajes y volveremos con otro comentario. Sí. Otro tema muy interesante que vamos a comentar es que se dio a conocer un estudio del Fondo Monetario Internacional que revela que en la República Dominicana las mayores brechas de incumplimiento en el pago de impuestos, específicamente en el impuesto de la transferencia de bienes industrializados y servicios, ITEVIS, se concentran en sectores de la construcción, comercio, hotelería y restaurantes y servicios profesionales. Ese estudio dado a conocer es muy importante porque, como ustedes sabrán, nosotros tratamos el tema de las pretensiones del gobierno de una reforma tributaria, estableciendo de que debía pensarse bien, y somos de opinión y lo planteamos así, seguimos creyéndolo, que la estrategia debe ser el mejorar la capacidad recaudadora del Estado con los impuestos ya establecidos, con el sector empresarial ya que el país realmente tiene a nivel de su crecimiento. Y ahí hay un informe con un organismo que en ese aspecto técnicamente es creíble, porque son técnicos muy profesionales en esa área. Siempre hemos dicho que la evasión fiscal y el fraude fiscal y las concesiones absurdas que tiene el Estado, por ejemplo, dándole facilidades innecesarias a empresas y a corporaciones empresariales. Ahí es que está precisamente el recurso del Estado que se evade. O sea, nosotros creemos que realmente hacia ahí es que debe enfocar todos los esfuerzos el gobierno a través de la Dirección General de Impuestos Internos para resolver ese problema de la necesidad de ampliar las recaudaciones para las inversiones que el país necesita y para los servicios y las asistencias sociales que se necesitan. O sea, eliminando también esas exoneraciones, ese festival de exoneraciones que realmente hay aquí a todos los niveles. Eso es un festín lo que tiene aquí el gobierno con las exoneraciones, con las exenciones fiscales, que no tienen justificación, porque hay áreas que sí se la merecen, pero otras no. Las otras son precisamente un absurdo, se puede decir. O sea que ese planteamiento que hizo el FMI y esa publicación de ese informe es lo que deben tomar en cuenta las autoridades para realmente ampliar su capacidad recaudadora, precisamente primero fomentando
el desarrollo y la productividad del país. Y segundo, romper esa brecha que tienen esos sectores tan poderosos en el área económica como son en el sector turismo, construcción y servicios. Vamos a hacer un corte musical y volveremos con otros comentarios. El que tiene que ver con un evento que a principio de mes sucedió aquí en el país, que fue el apagón nacional, lo que le dicen el blackout. Y eso originó que el oportunismo político y de las redes sociales y de los medios hicieran todo tipo de conjeturas y de crítica malsana y indebida, queriendo incluso dar a entender como que era una responsabilidad de las autoridades del sector energético lo que sucedió. Los informes posteriores, incluso ratificados por la misma Universidad Autónoma de Santo Domingo, establecieron que se trató de un error humano que tuvo esa consecuencia nacional. Y eso no es criticable, eso sucede. Hace poco en España pasó algo similar, donde trabaja el ser humano hasta que no vengan los robots a sustituir al hombre. Vamos a tener que resignarnos a tener en cuenta que eso es propio de los humanos. Por ejemplo, lo que estamos tratando con el comentario anterior, con los accidentes de tránsito que producen muertes todos los años, son producto de la mala conducta humana de los conductores, de los choferes. Es un asunto de conducta humana. Yo creo que ahí lo que debió haber es mayor supervisión cuando se trata de un problema tan delicado como es el problema energético. Pero realmente no se corresponde que por un error humano de un técnico, incluso el gobierno se dejara arrastrar por esa crítica de las redes sociales, incluso suspendiera al director de esa empresa de transmisión, que según las investigaciones es un profesional competente y que realmente estaba capacitado para ejercer la función y la venía cumpliendo. Por un error que cometa un empleado en una empresa, usted no puede quitar a un gerente. Usted lo que tiene que establecer consecuencias donde se dio el error, pero no dejarse. Si el gobierno se sigue llevando de las redes sociales y del oportunismo de las redes, va a tener un gabinete inestable, va a tener que estar quitando un funcionario todos los meses. O sea, hay que hacer una evaluación a la hora de tomar decisiones de un profesional, no solamente un profesional, de un ejecutivo, hasta qué punto cumple su función ejecutiva debidamente, y por encima de opiniones interesadas, no tomar medidas represalias de ese tipo. Todo el mundo, muchas personas que conocen al profesional, objetaron y repudiaron esa cancelación porque le dieron a él la responsabilidad que él no la tuvo. Tiene una responsabilidad frente a la opinión pública porque él es la cabeza de la institución, de la empresa, pero el error no fue de él, fue de un subalterno de la empresa energética. Yo creo que es una experiencia que el gobierno debe tomar en cuenta a la hora de tomar decisiones con respecto a los funcionarios en ejercicio de sus atribuciones. Otro tema que realmente ha acaparado la opinión pública desde el punto de vista político es el escándalo que se ha dado en relación al narcotráfico en los partidos políticos en el país, la penetración del narcotráfico en los partidos políticos. Algo que no es nuevo, que eso viene sucediendo desde hace muchos años, y eso es producto de que los partidos políticos han perdido su esencia de instrumentos
de interés social, de instrumento de desarrollo, de instrumento del país, de la patria. No son organizaciones de nación, no tienen proyecto de nación. Ahí lo que se mueven son intereses de grupos económicos y se ha convertido en una práctica comercial la vida partidaria en el país, que por eso es que mucha gente que se respetan han abandonado el partidismo y se dedican mejor a tener una posición política apartidista, porque realmente el sistema de partido en este país se ha degradado a un nivel tal que da vergüenza. Los partidos han hecho de los procesos electorales un negocio. La compra, por ejemplo, de candidatura, la venta de candidatura al que más recursos tiene, sin importar el historial político y la probidad de esa persona. Y ahí tienen los resultados. Ahora no hay un partido que pueda levantar la mano declarándose independiente y al margen de esa penetración, de ese flagelo que es precisamente el dinero del narcotráfico. Aquí el sistema de partido entre corrupción y delincuencia, porque eso no es más que un acto de delincuencia, usted no sabe realmente en quién creer, porque han salido al frente a criticar los actos de corrupción, pero ninguno de los tres principales partidos se puede declarar que está libre de pecado en ese aspecto. El sistema de partidos nuestro realmente se ha degradado a los niveles realmente insospechables, indiscutibles. Realmente es una vergüenza política lo que nosotros tenemos como en cuanto a organizaciones políticas se refiere. Y hablan de una forma tal que usted lo ve como que nunca han pasado por el Estado, que ellos son la probidad hecho a personas y que realmente son santos. No, señores. Los santos están en el cielo y el cielo es infinito. Aquí nadie puede venirse a tildar de probo a nivel de los partidos, cuando aquí es una práctica que la gente van a los partidos para llegar al poder y hacerse del erario público, del dinero y del enriquecimiento ilícito a través del Estado. Ahí están los casos que se están dilucidando ahí en los tribunales de aquí y no lo pueden negar porque están devolviendo el dinero, parte de lo que se llevaron. ¿Qué es lo que te ha dicho eso? Que realmente son unos corruptos. Entonces, que no se vengan ahora a querer tildar de que son santos. No, son corruptores todos, corruptos y corruptores a la vez. Así que nosotros esperamos que la Junta Central Electoral elabore un reglamento para que realmente la ley electoral sea modificada a fin de que realmente se cree un mecanismo en los partidos políticos que sea un sedazo para que realmente el Estado no siga pasando esa vergüenza que estamos pasando, de que cada rato tenemos que recibir la mala noticia de que un legislador, un regidor o un funcionario público sea extraditado por narcotraficantes. Eso es una vergüenza para el país. Y el problema no está en venir a hacer críticas, sino plantear soluciones. Yo creo que el reglamento electoral tiene que reformularse y establecer las medidas que deben tomarse en cuenta, llevarse a cabo, no solamente con lo que tiene que ver con el voto preferencial, no, ese es uno de tantos. Así que nosotros esperamos que exista la posibilidad de que la Junta Central Electoral tome carta en ese asunto y elabore un reglamento donde realmente el país pueda recibir un sistema electoral más limpio,
y sano. Otro tema que vamos a tratar, pero el tiempo ya no nos va a dar, es relativo al convenio que firmó el gobierno con los Estados Unidos para fines de compartir el narcotráfico. Son convenios que tienen que ver con los acuerdos que tienen los países de cooperación, que no solamente tienen que ver en lo económico, político, sino social, sino también militar. Pero debe tomarse en cuenta las observaciones constitucionales que se han venido señalando principalmente en editoriales y comentarios, de que ese convenio nunca debe ser establecido al margen de lo que establece nuestra constitución y nuestras leyes y nuestro reglamento social. Vamos a hacer un último corte comercial y con eso nos despedimos por este sábado con ustedes y volveremos el próximo sábado con una entrevista interesante para ustedes.